Y además encima tenemos matemática después de esto. Pero les prometo que la clase de día, espero que no sea tan densa como creo que va a ser. Muy bien. Antes que nada, pase bien, señoritas. Buenos días. Ahora sí cambiamos totalmente de tema en física. Ya nos olvidamos un poco del movimiento, nos olvidamos un poco de la interacción de las fuerzas, por así decirlo, nos olvidamos un poco de los cuerpos y entramos a otro aspecto de la física. Eh, Cuando se denominó física en un inicio, solo se estudiaban los movimientos de los cuerpos como una piedra, una persona que camina, las hojitas que caen, el viento, porque todavía no se había entendido la idea de carga eléctrica. Durante la época de Newton, pues nunca hubo una idea de carga eléctrica. Teníamos hasta la idea de luz, pero no la idea de carga eléctrica. No fue eh, hasta que los físicos, en especial Thomson, Faraday, entendieron un poco cómo funcionaba esta electricidad y habían visto descargas como los rayos y habían empezado a entender. Estaba el clásico experimento de Benjamin Franklin con una cometa, un pabilo mojado y una llave para poder atrapar un relámpago. Qué cosa que no se puede hacer acá en Lima porque no hay relámpagos. Y también no digamos que es el experimento más seguro del mundo, pero ya verán. Entonces, la física obtuvo un nuevo paradigma. Está bien, entendían el movimiento, pero ahora la física también tenía que entender la electricidad. Y la electricidad es algo un poco más complejo que el movimiento simple de las partículas. Eh, ¿Alguien me puede decir qué es esto que tenemos aquí? ¿Alguien sabe lo que es? Nada, profe, no sé qué es eso. Un generador de electricidad. Un generador eléctrico, bueno, vemos rayitos ya. Profesor, debe ser algo con electricidad porque yo estoy viendo rayitos. Ya. Eh, ¿Alguna otra idea? Esto que vemos aquí se llama Retenedor de energía, un puede ser. retenedor de energía. Podría ser. Esto que tenemos aquí, señoritas, se llama bobina de Tesla. No sé si habrán visto a Nikola Tesla y si no lo han visto deben agradecerle un montón porque él es el creador de la energía alterna. Profesor, ¿qué es la energía alterna? ¿La energía alterna es esa energía eléctrica que llega a tu casa? Él es el creador de la energía alterna. Él propuso las bases del Wi-Fi, de las redes inalámbricas. Él propuso las bases de casi toda la tecnología moderna que tenemos. Y también creo cosas muy locas como este del generador de Tesla, que pensaba ponerlo en cada pueblito y que regalar electricidad gratis a todo el mundo. También había propuesto una máquina de oscilación mortal que dice que cuando lo conectaba con algún piso, este se destruía automáticamente. El tipo era un genio, pero también estaba medio loco, pero era un genio. La historia de Tesla es una historia muy interesante, la da como para una clase entera en realidad, pero la idea es que Tesla había descubierto cómo generar altas cantidades de energía eléctrica, como la ven aquí, y que aunque no lo parezca, estas cosas son mortales. Si te cae un rayo, pues vas a morir. Tampoco no es que seamos genios para determinar esto. Pero Tesla había entendido muy bien la electricidad. Pero antes de Tesla, hubieron otros genios. Bien, la evaluación de la clase es la misma de siempre. Yo les pregunto, ustedes me responden lo que han entendido. Si me dicen, profesor, entendí, ya les pongo su nota. Voy a poner ejemplos muy prácticos y pues si es que el ejemplo práctico funciona, genial. Si es que el ejemplo práctico no funciona, habrá que plantear de nuevo la teoría. Porque este curso, este tema, es bien teórico. Es un tema que requiere bastante teoría antes de avanzar a la práctica. Muy bien. Y como en todas las clases, esta es electroestática 1. Hay electroestática 2. Nosotros nos sentamos primero en la 1. La electroestática 1, carga eléctrica. La competencia es delimita una alternativa de solución tecnológica y el propósito es comparar los conceptos de carga eléctrica y fuerza eléctrica con los efectos observados en nuestra vida diaria. Eh, y antes de empezar, como siempre, la física está en todas partes, eso no lo podemos obviar, no lo podemos evitar. Y quiero que me digan, ¿qué están viendo aquí, señoritas? La fricción que hay cuando subas un globo con el cabello. La fricción que hay cuando se pasa un globo con un cabello. Muy bien. ¿Algo más que añadir ahí, señoritas? ¿Ninguna idea más de lo que puede estar pasando ahí?
La energía que se ha provocado para que los globos estén, o sea, para que los cabellos se peguen con el globo. La energía que se está generando para que los cabellos se peguen con el globo. Bien, vamos a ver tres cositas aquí bastante sencillas. Este es un clásico experimento de electroestática o un clásico juego de niños. Cuando frotamos nuestro cabello con algún globo o cuando frotamos en realidad un cuerpo cualquiera con otro cuerpo, usualmente aislantes como un pedazo de goma, con una tela, este va a empezar a cargarse eléctricamente. Profesor, ¿cómo cargarse eléctricamente? Lo que sucede es que voy a explicarlo de una forma rápida. La electricidad, como nosotros la conocemos, son movimientos de electrones. Aquí, señoritas, debemos empezar a combinar nuestros conocimientos, nuestros conocimientos de física con nuestros conocimientos de química. En realidad no se los enseñan en química, pero es más física que química, ya que son los físicos los que se tomaron el tiempo de determinar todas las partículas. Pero bueno, no estoy aquí para quejarme de los químicos, mi odio hacia los químicos ya pasó. Pero aquí el tema es que para entender la electricidad hay que empezar a entender qué es realmente la electricidad y de dónde proviene, ¿sí? Por ejemplo, aquí a la niña le estamos pasando un globo, mismo como si le pasáramos un cuy por la cabeza, y lo que obtenemos es que cierta carga eléctrica genera que su cabello se pegue a los globos. No sé si habrán visto algún experimento en el cual alguien toca un objeto y los cabellos empiezan a flotar. Sí, sí, no, no, no. Esto sucede, aunque no lo parezca, tiene más relación, esto de aquí tiene más relación con un trueno, con un rayo, que con un pedazo de tela. Esto de aquí tiene mucho que ver con electricidad y con campo eléctrico. Vamos a ver todos estos temas más adelante, pero es necesario que entiendan que este aspecto de la física, si bien está ligado a las energías, no está muy ligado a las otras fuerzas. Eso significa que no está ligado a lo que hemos visto hasta ahorita. Muy bien. Y de igual forma, esto que está aquí es una bobina de Tesla, ¿sí? Podrían hacerlo muy tranquilamente en sus casas, con una pila. Esto creo que es una resistencia para que no vuele nada más. Un pedazo de cobre y una bola hecha de papel platino. Si se darán cuenta, al acercarse el foco a la bobina de Tesla, este empieza a encenderse, ¿no, señoritas? Sí, profe. Sí, Claro, vemos que en realidad en el momento en el cual nosotros eh, nos acercamos nuestro foquito a esta bobina de Tesla, empieza a encenderse. Pero acá hay que empezar a preguntarnos por qué. Porque, aunque no lo parezca, estos efectos los hemos visto hace muchos años. Pero nadie entendía el por qué. Así que hubo que empezar a explicar todas estas cosas. Muy bien. Pero antes de empezar esto, y quiero que todas estén atentos aquí, porque aquí va a ser el problema más grande que van a tener en carga eléctrica, que va a ser cómo expresar números chiquitos. Porque vamos a hacer una pregunta, señoritas. La carga eléctrica es algo que lo puedes sentir en todo momento. Si tienes un televisor viejo y pasas tu mano por encima, vas a sentir como pequeños chispitas. Si ustedes hacen esto con un papel platino, van a ver pequeños rayitos que se forman. Los televisores antiguos rayaban muchísima electricidad. Estos los nuevos no. Los nuevos no hacen mucho. Pero los antiguos sí. Hasta cuando golpean su codo con algo, sienten electricidad. ¿Y esto es por qué, profesor? Porque la electricidad es una parte esencial de la naturaleza, pero es una parte muy pequeña. Es difícil de explicarlo con números grandes. Por ende, es necesario, aprender a expresar mejor nuestras divisiones o nuestras comas decimales. Señoritas, Profe, dígame, profe, una pregunta. dígame. No sé si viene el tema ya, pero yo, o sea, cuando es temporada de verano, siempre usan polos manga corta. Entonces yo siempre en el micro he solido estar con polo manga corta y bueno, un señor a mi costado y siempre que he rozado el brazo de casualidad, siento que me electrocuto, no sé por qué. Eso es porque las Que personas me también pasa corriente. Son tres cosas. Usualmente las personas llevamos carga eléctrica dentro de nuestro cuerpo. Ahorita van a ver qué es realmente una carga eléctrica, ¿sí? Pero cuando nos tocamos con otra persona,
hacemos puente a nuestras cargas eléctricas. Si esta persona está cargada eléctricamente más alto que tú, te va a transmitir electricidad de ti. Y si tú estás cargada más eléctricamente que esta persona, usualmente la vas a mandar una carga a ella. A ¿Y veces por no. qué, y Dígame, por qué estaría más cargada eléctricamente que yo? usualmente por la interacción con las cosas eléctricas o con las cosas de metal. A veces, ustedes como son señoritas todavía, no han almacenado tanta carga en mucho tiempo. Usualmente un niño tiene bastante carga eléctrica porque suele moverse y corretear por todas partes y genera fricción. Ese es uno. Otra causa podría ser el hecho de que el tipo de ropa que estés usando. Porque la ropa sintética suele tener o llevar más carga eléctrica que la ropa normal, que la ropa de lana. La ropa de lana no carga tanta eléctrica, no lleva tanta carga eléctrica como la ropa de sintética. Pero la ropa sintética no genera carga eléctrica. En cambio, la ropa de lana sí. Así que todo es una compensación de cargas. En este caso, a veces, o muchas veces, las zapatillas que ustedes utilizan son de suela de goma, ¿no, señoritas? O, sí, Sí. y no creo que ustedes salgan con sandalias a la calle, menos una combi. Salvo que vayan a la playa, ¿no? Pero en general, considero que el promedio de ustedes sale con zapatillas a la calle, ¿no? Esas suelas de goma suelen obligar al cuerpo a liberar electrones. Por eso siempre estás descargada, por así decirlo. Pero cuando viene una persona que usualmente anda con sandalias o anda con zapatos de vestir que tienen suelas de madera y no de goma, no suelen transmitir tan rápido la carga eléctrica. Entonces, cuando no suelen transmitir tan rápido la carga eléctrica a la Tierra, acumulan carga. Y es lo primero que toquen, la carga va a saltar. No significa que... Es como que nosotros solo servimos de recipiente. Si no liberamos la carga, va a seguir eso ahí hasta que toquemos a alguien y salte. Tú sientes el salto, más no la carga que llevas tú encima. ¿Se entiende? Eso lo vamos a ver más adelante. Porque me parece que es algo bien sencillo de explicar. O bueno, bien sencillo de entender si es que ves el experimento adecuado. Si es que no ves el experimento adecuado, no vas a entender nada. Pero aquí depende mucho de los experimentos. Que es como, bueno, los físicos fuimos avanzando con este tema. Bien. ¿Dudas, preguntas? Nada más que quieran acotar por ahí. No, profe. Ya, gracias. Gracias. La participación, ¿no? Muy bien. Señoritas, ¿qué les es más fácil de escribir, señoritas? ¿Este es 0.00002 o este es 2 por 10 a la menos 5? El 2 por 10 a la menos 5. Profesor, es el 2 por 10 a la menos 5, porque en realidad es un número bastante sencillo de escribir. Es que escribo un 2 por un 10 a la menos 5. Muy bien. Señorita, preguntas, ¿estos números son iguales? Sí. Profesor, estos números son iguales. Estos números representan lo mismo. Más que nada porque este es 2 sobre 4, 3, 4, 5. Y se puede escribir como 2 por 10 a la menos 5, ¿sí? Por eso es que esto es igual. O sea, no hay mucha magia en esto. Pero si yo tuviera que elegir entre uno de los dos, pues elegiría el 2 por 10 a la menos 5, profesor. Porque es mucho más sencillo de escribir. No me hago bolas. Solamente agarro y digo, ya, esto es de esta acá. Esto es más sencillo de escribir, así que me quedo con el que está a la derecha. Bien, aunque no me parezca, esto que está aquí, nosotros lo colocamos porque tiene un nombre en especial. Esto se llama, pues, notación científica. Nosotros podemos expresar los números de dos formas. El primero de ellos, como comas decimales, que bueno, es lo clásico, ¿sí? Es lo que hemos visto toda nuestra vida. Que nosotros podemos expresar un número, por ejemplo, un 9 a la 1 millón, como 0.000009. ¿No? El número de 0 mueve la coma decimal más a la izquierda. Eso todos lo sabemos. ¿O alguna duda por esa parte? ¿Todo bien? ¿Ninguna duda? Todo bien, profe. Todo bien, profesor. Muy bien. Eso es sencillo. Pero escribir tantas comas decimales cansa, profesor. Bien, nosotros, en general en ciencias, trabajamos con una notación científica. La notación científica nos permite a nosotros cambiar estas comas decimales a un número de la potencia de 10. De hoy en adelante, tus respuestas las puedes poner en un 10 a la menos algo y yo te los voy a considerar.
porque es una forma más sencilla que escribir este número que es tan grande. Para nosotros, ya, esto es 9 por 10 a la menos 6. Más sencillo. Esta notación científica, aunque no lo parezca, nos permite escribir los decimales de forma mucho más compacta. Y aunque ustedes no lo crean, en la física hay cosas muy pequeñas. Por ejemplo, solo para darles un ejemplo y que se den una idea del por qué es tan importante esto que está aquí. La constante de Planck es un número que te permite medir cuánta energía tiene un fotón de luz. O sea, estamos hablando de cosas mucho más complejas. Pero esta cosita, que se llama constante de Planck, es 6,023, no, es 6,623, 632 por 10 a la menos 32. Señoritas, ¿cuántas comas decimales son este 10 a la menos 32? 32. Son 32, 32. 32 comas decimales. Señoritas, ¿ustedes creen que los físicos nos matamos escribiendo 32 comas decimales? No. Y otro ejemplo, la velocidad de la luz. Este es 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Señoritas, 10 a la 8, ¿cuántos ceros me está dando aquí? 8. 8 ceros. Y nosotros, la fórmula de Einstein nos dice que la energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Señoritas, ¿cuántos ceros ya tengo aquí al elevarlo al cuadrado? 16. 64. 16. ¿Al cuadrado? 16. Pero no 8 era... al cuadrado. 16. El de aquí, mira. 10 a la 8 al cuadrado sería 10, 8 por 2. Ah, Se la 16. 16. Señoritas, 16 ceros. Pregunta, señoritas. ¿Yo me voy a matar escribiendo 16 ceros? No. Solo para darse una idea, esto es 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 16 son el doble. No hay forma. No hay capacidad de que una persona pueda escribir tantos números y no aburrirse. Por ende, y esto es peor, pues son 32 ceros, es 0,00032 veces y recién 6632. En este punto, señoritas, los científicos dijimos, ya, no hay forma, no podemos trabajar así, porque trabajamos con cosas muy chiquitas, trabajamos con la distancia entre dos átomos, trabajamos con la carga eléctrica de un electrón, trabajamos con, no sé, la distancia de aquí hasta Alfa Centauri, que son 8 años luz, no, 10 años luz. Son distancias muy grandes, era imposible de calcular. Por ende, los científicos dijeron, no, aquí hay que hacer algo, si no nos vamos a matar toda la vida escribiendo. Los científicos, de nuevo, son los científicos después de la Revolución Francesa. Ya no sé si les había dicho o no, pero esto de la Revolución Francesa cambió muchísimas cosas. No solamente en el aspecto de libertad y de cultura. No, también cambió muchas cosas en los aspectos de ciencias. Porque se creó el Sistema Internacional de Medida. Y el Sistema Internacional de Medida prácticamente cambia la estructura de la ciencia. Así que hay que darle gracias a los amantes del queso y el caracol por la idea de la física. Porque gracias a ellos se creó los prefijos en la física. Y en las ciencias en general. Bien. Creo que estos dos que están aquí, este que está aquí, este que está aquí y este que está aquí lo conocen bastante bien. ¿No, señoritas? Sí. Sí. Hice los ejemplos con metro, pero podría ser muy tranquilamente coulomb, podría ser muy tranquilamente gramos, etcétera, etcétera. Yo solo he hecho el ejemplo con metro para que sea sencillo de entender. Muy bien. Ahora, señoritas, ¿cuántos centímetros es un metro? 100. 100 centímetros es un metro, profesor. A ver, vamos a ver si lo puedo escribir por aquí. No, ya. 100 centímetros, profesor, es igual a un metro. Entonces, ¿cuánto equivale un centímetro, señoritas? Este 100 que está multiplicando pasa a dividir, ¿no? Sí. Sí, y nos queda 10 a la menos 2 metros. Metro. La palabra centi, así como nosotros lo entendemos, la palabra centi es 10 a la menos 2. Así que cada que vemos centímetros, en realidad te está diciendo una cantidad en metros multiplicada por 10 a la menos 2.
Y la palabra kilómetro, señoritas, ¿cuántos metros equivale a un kilómetro? 1000 metros. 1000 metros, profesor. 1000 metros es un kilómetro. Entonces, pero ustedes pueden, y el kilogramo, ¿cuántos gramos es un kilogramo? Señoritas, ¿cuántos gramos es un kilogramo? 1000. Profesor, 1000 gramos es un kilogramo. El kilo es 1000, es 10 a la 3. Ahora ustedes, cada que vean la palabra, en la letra K de kilogramos, ustedes saben que es un 10 a la 3 de algo. La letra C en chiquitita es un 10 a la menos 2 de algo. Profesor, nada más, ya, estos tres los he puesto porque lo ven casi siempre, todos los días. El milímetro no creo que lo vean tan seguido, pero como su nombre dice mili, es 10 a la menos 3 de algo. Milímetro, milicoulomb, miligramos, mililitros. Todo lo que vean mili, ya saben que es 10 a la menos 3. Si les dicen 50 mililitros, a ustedes les están diciendo 50 por 10 a la 3, 10 a la menos 3 litros. Si les dicen 50 miligramos, les están dando 50 por 10 a la menos 3 gramos. Y así sucesivamente. ¿Sí, señoritas? Sí, profe. Perfecto. Esto se representa por la letra M minúscula. Esto, como les dije, les estoy dando el ejemplo más sencillo de todos, que es el ejemplo con los metros. Pero ahora vienen dos que normalmente no los escuchamos. Estos no, porque son situaciones muy pequeñas, ¿sí? Está la palabra micro, que como supondrán viene de microbio, ¿sí? La palabra microbio, micro y bio, viene de un objeto viviente muy pequeño, alrededor del 10 a la menos 6 de tamaño. Estoy hablando de 6 comas decimales antes de un número. Si un milímetro ya era chiquito, imagínense un micrómetro, señoritas, que es este. Es algo excesivamente chiquito. Así que no les mientan cuando les dicen que esas caretas que venden por la calle son de 50 micrómetros, porque imposible que sean 50 micrómetros, porque no lo podrías ni ver. Nuestro cabello, que es algo muy fino y a duras penas a veces lo vemos, les apuesto que cuando se les cae un cabello, ustedes están, ¿dónde está mi cabello? Porque no se nota. Un cabello, señoritas, un cabello, está alrededor de los 0.2 milímetros. Un micrómetro está alrededor del 0.0001 milímetro. 50 micrómetros, señoritas, ¿creen que serían capaces de verlo? No. No. Las cosas que ya vienen con micro ya están fuera del alcance de nuestra vista. Y está por muy encima. Nosotros podemos ver hasta los mili y un poquito más chiquito, pero el micro no. El micro pasó de largo lo que nosotros sabíamos. Y ni hablar del nanómetro. El nanómetro es algo más pequeño. Es 10 a la menos 9. Son 9 comas decimales, y esos son 6 comas decimales, a partir de lo que nosotros conocemos. Ya ve, profesor, ya nos está dando valores muy pequeños. No me diga que vamos a utilizar estos valores. ¿En serio, profesor? Sí. En especial el micro. Esta letra griega que se llama mu representa el micro. Y la n enano pues es bastante sencilla de ubicar. Pero aquí la referencia o lo interesante, señoritas, por favor, quiero que todas estén atentas, es que nosotros podemos utilizar valores muy pequeños con referencias a letras. Eso de aquí es lo importante, es lo que tenemos que tener siempre en mente. ¿Cuánto equivale un micrómetro? ¿Cuánto equivale un milímetro? ¿Cuánto equivale un centímetro? Y en realidad ni siquiera los metros. ¿Cuánto vale un micro? ¿Cuánto vale un mili? ¿Cuánto vale un centi? ¿Cuánto vale un kilo? ¿Cuánto vale un mega? Porque cuando les dicen, tengo 1000 megas, en realidad les están diciendo que tienen 10 a la 6 bytes. Señoritas, todo lo que vivimos normalmente está alrededor de estos números. Solamente que nunca les damos la debida importancia porque, bueno, no sabemos de dónde vienen. Solo decimos los nombres, pero no sabemos. Así que la próxima vez que se vayan a comprar su gaseosa de 500 mililitros, ya saben de dónde viene el 1000. Bien. ¿Dudas, preguntas? No, profe, todo claro.
Todo claro, profe. Bien. ¿Serio? Porque yo voy a usar esos numeritos. Aunque igual con la práctica uno los aprende, ¿ya? Pero siempre es bueno como que saber que están ahí. Bien. Ahora, este experimento creo que sí lo deben haber hecho alguna vez en su vida. Que es el clásico experimento que son un globo con una tela y luego lo ponen encima de papelitos de papel y los papelitos de papel se pegan. ¿No, señoritas? Sí. Sí. Eso es clásico, profesor. Lo hacemos de niños. Bien. De niños, de verdad, de niños, porque estos son experimentos que hemos hecho de niños, muchas veces al peinar nuestro cabello suele ganar una pequeña carga eléctrica. No sé si ustedes cuando se pillan sus cabellos, a veces uno que otro cabello queda flotando por ahí. El clásico frizz. Sí. Bien. Este clásico frizz que vemos en el cabello, yo no porque tengo cabello corto y ondulado, que es más difícil que se vea, pero en los cabellos largos y lacios, la mayor parte de las veces cuando pasan el peine, en un punto se termina el peine y algunos cabellitos salen volando por ahí. Y ustedes están... la clásica. Dicen, es el frizz. Bueno, en general, el frizz no es exactamente como lo llamamos frizz. El frizz es carga eléctrica. Pero profesor, a ver, si no tengo una pila cerca, si no tengo un televisor cerca, si no como mucho hierro en mis desayunos, ¿de dónde sale la carga eléctrica? Bueno, primero que nada, que la carga eléctrica es un fenómeno de una transferencia de electrones. Señoritas, toda la electricidad funciona con electrones, ¿sí? Por ejemplo, las baterías son electrones almacenados en un punto. La electricidad que normalmente tenemos en nuestras casas son electrones generados por el movimiento de una carga. Todo lo que nosotros conocemos son movimientos de electrones y nosotros aprovechamos este movimiento de electrones a nuestro favor, ¿sí? Cuando nosotros frotamos un trapo con un globo o cuando ustedes pasan el peine con su cabello varias veces, usualmente tenemos, a ver si ven esto que está aquí, porque esto es un poco pesado. Bien. ¿Se nota ese de aquí es mi tela? ¿Se nota? Sí. Sí, ya. Ya, voy a hacer esto un poco más desde antes, porque si no, puede que esto no lo entendamos muy bien. Señoritas, todos los átomos, pongo aquí mi centro, ya. Tampoco lo quería tener atrás. Mi centro de un átomo, ¿de qué está compuesto, señoritas? De electrones y protones, neutrones. El centro de mi átomo, cualquier centro del átomo, está compuesto por protones y neutrones, ¿sí? Pues, Protones de carga positiva, neutrones de carga neutra. Entonces, tiene sus nombrecitos. Y el electrón, este que está aquí girando, tiene una carga negativa. El 99.999% de las cosas, por no decir todas las cosas en la naturaleza, salvo la luz, porque la luz es una cosa muy extraña, tienen esta estructura. Tienen protones, neutrones y electrones, ¿sí? Los rayos gamma son protones y neutrones con cargas eléctricas. Los rayos beta son electrones que viajan a altas velocidades. Los rayos gamma se pueden representar como un neutrón que se mueve solo. La electricidad son electrones en movimiento. Así que en general, para poder entender nosotros cómo funciona la electricidad, debemos entender cómo funciona un átomo. Y un átomo pues tiene estas estructuras. Ahora, muy probablemente les habrán dicho en clase de química, por eso me caen mal los químicos, que estos electrones no pueden desligarse tan fácilmente de sus átomos, ¿o sí? sí pueden. Fácilmente o cuando están en contacto con otro elemento químico que comparten electrones. Ajá. Ahí sí, pero solito, estando solo, usualmente no se desprenden sus electrones, porque los átomos buscan estar de forma estable. ¿Sí? Como toda la naturaleza. Como hay en una relación amorosa, todos queremos vivir la estabilidad del mundo. Tampoco que queramos una relación tóxica. Ya pues, toda la naturaleza busca eso, busca estar en equilibrio. Pero siempre hay alguien que no quiere estar en equilibrio, que hace que todos los fenómenos se den vueltas, y en este caso es la acción de nosotros sobre la naturaleza.
esta telita que está aquí, que está bien bonita, bien feliz, bien chilling, diciendo yo soy una telita bonita con mis electrones, y este es un globo, usualmente el globo no creo que sea de lana, usualmente es de caucho, y el globo no tiene cargas, el globo está feliz diciendo, bueno, yo estoy feliz porque no tengo cargas, estoy bien relajado, no pasa nada. Muy bien. ¿Qué sucede? Que cuando nosotros empezamos a frotar este globo, esta tela con este globo, parte de los electrones de la tela saltan al globo y lo empiezan a cargar eléctricamente. ¿Esto qué significa? Que si él al inicio tenía 0 electrones, por la grafiquita, luego de moverlo, parte de los electrones de la tela están saltando al globo, ¿no, señoritas? Sí. Claro. Yo lo froto y van a generar parte de electrones que saltan a la tela. Profesor, ¿esto funciona con todos los materiales? Funciona en general con los materiales que aíslan electricidad. Yo tengo aquí, por ejemplo, mi tomatodo. Y tengo... Cuando ustedes limpien muy enérgicamente algo, usualmente algo así, no lo voy a hacer, no voy a alcanzar el tiempo, voy a tener que estar como 20 minutos aquí. Pero lo que estoy haciendo es generando carga eléctrica. A ver, cualquier papelito. Así, un poquito, pero casi nada. No sé si se dan cuenta que el papelito se acerca un poco más de lo que... Ahí está. Sí. ¿Ven? ¿Qué es lo que sucede? Yo al frotar esto, con mi cabello no creo, no, le falta carga. Cuando yo lo froto, lo que estoy haciendo es que parte de los electrones de la tela salten a mi vaso. Cuando lo hacen con un globo, parte de los electrones de la tela saltan al vaso. Cuando ustedes se cepillan su cabello, parte de los electrones del cepillo saltan a su cabello. Y es por eso, señoritas, que sus cabellos, pues, suelen tener frizz. Profesor, espere, me está diciendo que tengo frizz porque utilizo algo que que me da electrones. Ajá. Y si yo no quiero tener frizz, ¿cuál? Señoritas, ya. Si yo me cepillo con un cepillo sintético, que usualmente son los que venden, genera frizz. Y el cepillo sintético es un aislante clásico. Pero si yo quisiera no tener tanta carga en mi cabello, que no se genere tanto frizz, ¿qué sería mejor? ¿Utilizar un cepillo clásico o un cepillo de madera? Uno de madera. Uno de De madera. madera. Ajá. Profesor, uno de madera. ¿Y por qué uno de madera, profesor? Porque el de madera hace que la carga eléctrica se quede en el mango de la madera. Eso no pasa a tu cabello, así que no genera frizz. La próxima vez que alguno de ustedes tenga frizz, cambie de cepillo. Aquí los productos químicos hay que dejarlos al final. El 99% de los casos es porque el cepillo que tú utilizas normalmente te genera carga. Esa carga hace que tu cabello tenga frizz. Muy bien. Aquí, señoritas, ¿dudas, preguntas? No, profe. No, profe, está sencillo. Esto no es muy difícil, pero el tema es cómo nosotros interpretamos esto, profesor, con matemáticas, porque al final las matemáticas son necesarias. Bueno, dicen, podemos decir que la carga que adquiere un globo son la cantidad de electrones que saltan desde la tela. Señoritas, mientras más electrones saltan, ¿más carga va a tener o menos carga va a tener? Más carga. Mientras más electrones saltan, profesor, más carga va a tener. Mientras más tiempo pase yo frotando, más carga eléctrica va a acumular este objeto. Y como acumula carga eléctrica, más cantidad de electrones ha recibido. Bien, la carga eléctrica, para nosotros, esta Q, llamada carga eléctrica, es igual al número de electrones que tiene una carga, multiplicado por el valor de la carga de un electrón. Es como si yo les dijera que tengo 3 soles, no, que cada uno de ustedes tiene 3 soles, y que quieren hacer chancha, entonces todas ponen sus 3 soles y que multiplican el número de ustedes por los 3 soles, ¿no, señoritas?
Usualmente, cuando nosotros hacemos colecta y algo, hacemos multiplicaciones. Lo mismo aquí. La carga eléctrica no es otra cosa que la multiplicación del número total de cargas que existen. Por ejemplo, acá hay unas 10, acá hay unas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hay unas 7 cargas, ¿no, señoritas? Sí. Sí. Multiplicado por el número de cada carga eléctrica de un electrón. Aunque no les parezca, un electrón, por muy pequeño que sea, hemos podido medir cuánta electricidad tiene. La carga eléctrica de un electrón, y por eso les digo que vamos a trabajar con números muy pequeños, es 1.9 por 10 a la menos 19 coulombs. Coulomb es la carga eléctrica, ¿sí? Así. Coulomb, de una C. Señoritas, este 10 a la menos 19, ¿cuántas comas decimales me está diciendo? 19. 19. Señoritas, son 19 comas decimales. Y aquí hay que multiplicarlo por un número. ¿Cuánto crees que se van a demorar en multiplicar un número con 19 comas decimales? Un montón. Un montón. Profe, esto nos va a demorar una vida. Bien. Notación científica. El menos 19 no lo toquen. Multiplíquenlo solamente con 10. Déjenlo ahí. El resto de cosas multipliquen con el 1.9. De ahí en adelante, cada que hagamos trabajos con cargas, carga del electrón, déjenlo muy aparte, el 10 a la menos 19, aísnenlo, tómenlo después y multipliquen recién este número, 1.9, por cualquier otro número. Supongamos que yo les digo, por ejemplo, disculpen, ya tengo que moverme un poquito más acá. Supongamos que yo les digo, señoritas, que cierto material tiene 4 por 10 a la 4 electrones. ¿Sí, señoritas? A lo mejor 3. 4 por 10 a la 3 electrones. Y yo quiero la carga de este objeto. Acá hay una cosa. La carga puede ser negativa o positiva. Señoritas, ¿qué pasa si saltan los electrones de un cuerpo? ¿No quedan huequitos? ¿Sí? Sí, porque el electrón estaba en un lado bien tranquilo. Aquí la tele estaba bien chilling diciendo, hey, yo estoy cargado con mis electrones y no pasa nada. El globo decía, yo no tengo cargas, así que estoy tranquilo. Pero en el momento en que han saltado los electrones de la tela a la globo, pues la tela dice, hey, ¿y mis electrones? ¿Y estos huecos cómo los completo? El globo dice, ya, chapa, chapa, chapa. Lo que queda aquí van a ser protones, ¿ya? Porque no hay un electrón que lo compense. Estos huecos que están aquí hacen que si bien nuestro globo se ha cargado con una carga negativa, nuestro trapito se ha cargado con una carga positiva. Esto normalmente no se explica, normalmente lo dejan al aire y lo dejan ahí nomás, pero en general es lo que sucede. Es como que ustedes tienen una barrita con un montón de huecos y un montón de electrones, y cuando saltan al otro lado te dejan huecos. Los huecos se vuelven cargas positivas. Listo, no se preocupen. Entonces, cada vez que ustedes piensen en electricidad, digan, están llegando electrones, ¿y dónde están los protones? Porque en algún lado se deben haber quedado. Eso es lo que normalmente sucede cuando nosotros frotamos telas o frotamos cosas. Hasta cuando frotan sus manos, van a sentir diferentes cargas. Porque una palma de tu mano se carga negativamente y la otra se carga positivamente. Bien, ¿dudas, preguntas o sigo? ¿Todo bien? Sí, profesor. Sí, profe. Perfecto. Sí, profe. Bien, entonces acá nosotros tenemos una carga que dice que tiene 4 por 10 a la 3 electrones. Son 4.000 electrones. Profesor, si aquí hay un exceso de electrones, ¿mi carga va a ser positiva o negativa? Negativa. Negativa, profesor, porque hay un exceso de electrones. Cuando hay electrones en exceso, la carga es negativa. Muy bien. Entonces mi carga va a ser negativa. Ya no va a ser positiva, solo es negativa. Y solamente multiplicas 4 por 10 a la 3 por la carga. 1.9 por 10 a la menos 19.
Hay que ponerle 13. 13 es muy chiquito. 13. Ya. Miren, los números, no las potencias de 10, multipliquen. Como si multiplicaran normalmente. 9 por 4, 36, profe. 4 por 1, 4, más 3, 7. Y la coma decimal que lleva, 7.6. Y luego multiplican los 10. 10 a la 3 por 10 a la menos 19 es 10 a la 13 menos 19. ¿Sí, señoritas? Es que es muy importante esto, es muy importante entender cómo funciona nuestra suma nuestra multiplicación de potencias. Por eso trabajo muy encarecidamente, al menos cuando es matemática este tema, porque sé que después aquí se trabaja muchísimo. Esto nos queda 7.6 por 10 a la menos 6 coulombs. Y este 10 a la menos 6 nosotros lo podemos expresar como 7.6 microcoulombs. Por eso les decía que era importante aprender ese del micro, del mil y del centi. Y hay que aprender a multiplicar nuestras potencias. Cuando nosotros tengamos cargas que nos dicen un número de electrones, lo usual, señoritas, es multiplicar el número de electrones por la carga de un electrón. Y decir, ya, como son electrones, mi carga solo va a ser negativa. El positivo no me interesa, solo va a ser negativo. Entonces empezamos a trabajar y nos va a dar un valor de la carga. Números con números, potencias de 10 con potencias de 10. Nunca multipliquen 4 por 10 a la 13 porque no hay forma, no lo van a hacer. Multipliquen 4 por 1.9 y aparte multiplican los números. Y luego, si les sale un valor de menos 6, pónganle microcoulombs y se acabó. No es muy difícil. ¿Dudas, preguntas, señoritas? No, profe. Ya. ¿De dónde sacó 4 por 10 a la 13? Yo lo he puesto. Ah, ya. Muy bien. Entonces, siempre hay que recordar esto. La carga eléctrica está escrita por coulombs. Por Michael Coulomb, el detector básico de electrones. El hombre aprendió a detectar electrones y entendió la carga eléctrica. Por ende, su nombre está ahí. Coulomb. Ya les he dicho que cuando algún físico hace algo notable, su nombre se vuelve la variable. Si la fuerza era en newtons, porque Newton los descubrió, la carga es Coulomb, porque Coulomb descubrió la carga. Y lo hizo de una forma muy graciosa, en realidad. Coulomb descubrió la carga de la misma forma en como nosotros hacemos este experimento del globo. Solamente que él frotó una varilla de vidrio con un trapo durante 3 horas. Y así imaginarán el cansancio de ese pobre hombre. 3 horas frotando. ¿Por qué, profesor? Porque quería saber el efecto de los metales, del vidrio y de otros elementos. Cuando terminó de frotarlo y lo tocó con algo, vio que salió un arco voltaico pero increíble. Salió zzz, y él, ¿qué pasó? Entonces, cuando vio el experimento, entendió cómo funcionaba. Y cuando entendió cómo funcionaba, lo describió como que eran electrones, era una carga que se estaba moviendo. No fue hasta Thomson que explicó que era un electrón, que se pudo explicar cómo funcionaba la carga eléctrica, pero ya Coulomb había dicho que existía una carga eléctrica, que existía electricidad. Por ende, por eso les digo, Q, siempre le vamos a describir a las cargas. Q mayúscula para una carga grande y Q minúscula para una carga chiquita. ¿Sí, señoritas? ¿Cómo sé cuándo es una carga grande y una carga chiquita, profesor? Ya lo van a ver, créanme, es algo fácil de detectar. Van a decir, ya, eso es grande. No hay forma que eso no sea tan grande. Muy bien. Y esto es el número de electrones, el número de cargas, por el número de electrones. Si a mí me dicen que yo tengo una cantidad de electrones, mi carga va a ser negativa. Pero si a mí me dicen que tengo una falta de electrones, que me faltan tantos electrones o se han perdido tantos electrones, van a quedar huequitos. Y esos huequitos son cargas positivas. Por ende, la carga también puede ser positiva. Aquí depende mucho de que si sobran o faltan electrones. Bien. Ahora, señoritas, veamos aquí el experimento. Todo muy bonito, profe. ¿Seguirá cargado mi bote como para intentarlo? Así. Señoritas, pregunta. Esto cuando se está pegando, porque se pega, ¿no es un cuerpo moviéndose? Sí, profe. Sí, profe. ¿Y qué habíamos dicho de los cuerpos moviéndose? Que tienen carga eléctrica.
retrocedamos un par de clases más y vayamos a dinámica. Cuando un cuerpo se mueve, ¿Fuerza? es porque hay una fuerza, profesor. Y porque hay una fuerza es porque hay una Aceleración. hay una aceleración, profesor. Todo cuerpo que se mueve es porque hay una fuerza intrínseca entre él. No es que aparezca de la nada, como en algún momento les dije, la naturaleza no aparece de la nada. Siempre hay algo de lo que se ha creado. Muy bien. Señoritas, estos papelitos se están moviendo hacia el globo, ¿no? Sí. O sea, están pegaditos al suelo y ¡pum! Luego se pegan. Cuando han visto el experimento, pues ya no está tan cargado eléctricamente. Esto se ha movido hacia adelante, ¿no? Ujú. Sí. Si se movió, ¿por qué es? ¿Qué ha habido ahí? ¿Una fuerza? Una carga. Profesor, ha habido una fuerza. Ya lo hemos dicho 1000 veces. Cuando algo se mueve es porque hay una fuerza. Ya está. Lo dijo Newton. Eso significa que si esto se está moviendo, si se pegan los papelitos, es porque hay una fuerza. Pero espérese, profesor. Hemos visto fuerzas por tensión, por normal, por gravedad, por fricción y por una fuerza externa. Nos está diciendo que existe una fuerza que no tiene nada que ver con ellos. Todos estos son efectos mecánicos, ¿sí? Se llama física mecánica. Pero la electricidad, que está por aquí su fuercita, no tiene absolutamente nada que ver con ellos. Ellos están muy aparte de la electricidad. La electricidad está por este lado, solita. Señoritas, hemos encontrado la definición de una nueva fuerza, porque ya sabemos que todo cuerpo cuando se mueve tiene una fuerza. ¿Por qué, profesor? Porque las cargas eléctricas se atraen, pero tienen ciertas condiciones que tienen que cumplirse. ¿Sí? Cuando tenemos aquí, por ejemplo, nosotros hacemos flotar el globo y luego pegamos los papelitos se sienten atraídos al globo porque el globo tiene carga negativa y los papelitos tienen carga positiva, ¿no, señoritas? Sí. Porque yo les he quitado sus cargas negativas, pues les he frotado, les he quitado sus cargas negativas y ahora tienen cargas positivas. Existe una fuerza entre las cargas positivas y las cargas negativas llamada fuerza eléctrica. Imaginativo el nombre, ¿no? Es electricidad, genera fuerza eléctrica. Pues sí, la fuerza eléctrica es una nueva fuerza que no tiene nada que ver con el movimiento mecánico, sino tiene que ver con la interacción entre las cargas, sea la carga positiva y la carga negativa, o dos cargas positivas o dos cargas negativas. Pero esta interacción de las cargas genera una fuerza. Ahora, aquí viene lo interesante. Estas fuerzas, a diferencia de nuestras fuerzas mecánicas que podíamos hacer un diagrama de cuerpo libre y entender cómo funcionaban, estas fuerzas sí tienen un comportamiento diferente. A estas fuerzas depende de si son positivas o negativas. No sé si habrán escuchado la clásica frase de los opuestos se atraen. Sí. Esa es clásica, profe. Es el clásico de que una señorita encuentra un chico de bien, bueno, educado, que tiene ganas de estudiar y pues como que ella también es buena y como que los dos son positivos, así que... Pero luego viene el clásico malandrín de la calle, que todo lo demás es muy negativo y ella es positiva y ¡pum! Los opuestos se atraen. Y eso es ley de la naturaleza. Échenle la culpa a las cargas eléctricas. Ellas son culpables de muchas cosas, inclusive cosas como esa, aunque no lo parezca. La carga eléctrica, si es positiva o negativa, van a tener efectos diferentes. Cuando las cargas son iguales, son muy iguales, o son positivas o son negativas, las cargas se van a repeler, no se van a juntar, van a decir, ¿sabes qué? Somos muy iguales, nos vamos. En vez de que se atraigan, se repelen. Aunque ustedes quieran juntarlas, estas cargas no se va a poder y van a querer escapar. ¿Eso se entiende, señoritas? Sí, profe. Ya. Sí. Y han visto en el experimento que que este globo está cargado negativamente y estos papelitos positivamente. Como son cargas diferentes, los papelitos se atraen, venciendo inclusive a la fuerza de gravedad. Porque para subir tienen que vencer a la fuerza de gravedad, ¿no, señoritas?
La gravedad los está jalando hacia abajo y la carga eléctrica los jala hacia arriba. Por ende, esta carga eléctrica tiene fuerza lo suficientemente alta como para vencer al campo eléctrico. Bueno, al campo magnético. Ahora vamos a hablar de temas mucho más complejos, pero la idea en general es esta, que nosotros cualquier fuerza la podemos definir en función de si tienen cargas iguales o cargas diferentes. Este es sencillo. Las cargas opuestas se atraen y las cargas iguales se repelen. Y ahí acabó el tema. Nada más. Profesor, eso significa que si yo tengo dos cargas, positivo y positivo, o negativo y negativo, estas simplemente se van a repeler. De lo que están aquí, se van a ir por los costados. Pero si una carga es positiva y la otra carga es negativa, se van a unir. Porque las cargas dependen mucho de esto. Dependen mucho de esto, del accionar de la fuerza. Bien. ¿Aquí todo bien? ¿No hay problemas? No, profe, todo bien. Bien, me da miedo seguir así de golpe. Ahí debí poner la animación a eso. Bueno, bien. Hemos visto ahora que hay una fuerza eléctrica que depende de si la carga es positiva o negativa. Y como vamos a ver en la siguiente animación, por ejemplo, aquí tenemos una pelotita que tiene cargas positivas. Cuando se combina con esta barrita que tiene solo cargas negativas, le roba sus cargas positivas y luego, como ambos son negativos, se repele. ¿Ven? Miren, se juntan porque son cargas diferentes, pero cuando gasta todas sus cargas, se repele. Esto sucede, señoritas. Esto es clásico. Esto, ¿sabes dónde se encuentra? Se encuentra en el... ¿Cómo se llama? ¿Cómo explicárselos? Ya. Se encuentra en los switches de los celulares. No sé si se habrán dado cuenta que algunos celulares, cuando ya llegan a su máxima capacidad eléctrica, a su máxima carga, dejan de cargar. Igual que algunas laptops. Esto es porque como el mismo celular ya detecta que tiene toda la carga, separa parte del circuito, así que hace que ya no puedan seguir cargando. Salvo hasta que se vuelva a descargar y otra vez pueda volverse a conectar. Es un mecanismo simple, pero es un mecanismo que funciona. Y una Dígame. pregunta, ¿por qué el teléfono cuando lo cargas, o sea, un poquito más de 2 horas, se recalienta? Ah, señoritas, la carga eléctrica genera energía, como todo en este mundo, hay energías de por medio. Pero señoritas, la energía dijimos que no era 100% eficiente, ¿no? Por ejemplo, cuando una persona caía desde algo muy alto, su temperatura aumentaba por la fricción. Aquí sucede lo mismo. Los aparatos electrónicos no son 100% eficientes. Y toda la energía eléctrica, todas las cargas eléctricas en movimiento, terminan generando calor. Y ese calor se ve reflejado, pues, que cuando cargas tu celular, se siente caliente y empieza a subir su temperatura. Usualmente, ¿por qué? Porque lo están utilizando mientras que lo cargan o porque tienen aplicaciones que generan demasiada energía. O son poco eficientes o mal programadas. Aunque no los parezcan, el hecho de programar bien una aplicación ayuda a que el celular gaste menos calor. Que no les parezca ilógico que su celular, que tiene muchas aplicaciones, pueda generar calor. Porque estas aplicaciones, cuando no están bien programadas o cuando no trabajan bien en conjunto, son poco eficientes. Y la poca eficiencia ya se demuestra siempre como un exceso de calor. ¿Sí? Así que ahora la próxima vez que vean que su celular está cargándose mucho y está muy caliente, es por eso. ¿Dudas, preguntas de esa partecita? No, nada, todo bien, chicas. Todo claro, Sí, profesor. profe, todo bien. Bien. Siempre que vean su celular, entiendan que tiene mucho que ver con la electricidad. Pero ahora, ya hemos determinado cómo funciona la fuerza eléctrica, pero no cómo la describimos matemáticamente, que es el problema. Ya saben que entender un fenómeno físico, verlo y analizarlo es súper fácil, porque es prácticamente ver y decir qué está pasando. Pero matemáticamente comienzan los problemas, porque siempre la matemática complica la vida. Bien, usualmente estas fuerzas eléctricas
depende mucho de qué tan cargado esté el objeto. Si yo siguiera sobando mi cantimplora, limpiándole enérgicamente, y pusiera este objeto, mientras más cerca, más es la acción de la fuerza. Mientras más lejos, menos. La acción de la fuerza depende mucho de la distancia a la que éste se encuentra. ¿Sí? Eso es uno. Y lo segundo, depende de qué tan cargado esté el objeto. Porque si tiene mucha carga, pues te puede atraer hasta ti. No sé, y no quiero saberlo, pero voy a preguntarlo de todas maneras, si alguna de casualidad se ha electrocutado alguna vez en su vida. Porque pasa. Yo. Sí, yo también. Cuando han tocado la electricidad, ¿no han sentido que su mano se va para afuera? Profe, yo metí. Dígame. No, profe, a mí me pasó al revés. A usted la Yo jaló. estaba licuando y para probar la huancaína que estaba haciendo, no, estaba preparando mi huancaína y metí la cuchara. ¡Ay, qué feo! Mi mano sentí que me la dejaron, me la cortaron. Mala idea, pésima idea. Nunca ponga la cuchara con la huancaína. Menos si es cuchara de metal, porque es un objeto eléctrico, carga eléctrica. Profe, yo iba a dejar ahí porque me quedé ahí colgadaza porque estaba mi mano ahí que un poco más ya se metía a la licuadora a licuar, ya, porque metí la cuchara para probar cómo iba mientras estaba licuando y yo sentía que mi brazo ya no Eso sucede ¿por qué? lo Porque podía ni me dice, porque eso revienta y te vas. ¿Eso qué sucede, señoritas? Que cuando ustedes tocan la electricidad, la corriente eléctrica tal cual la conocemos, lo que sucede en el 99% de los casos es que tú ganas la carga de la electricidad y por ende la electricidad te bota. Tienes una fuerza solamente por la carga eléctrica. Es tan fuerte que te puede botar a ti. Ahí depende de qué tanta energía eléctrica tenga o no el circuito. Y miren, si 10 electrones hacen maravillas, imagínense miles de millones de electrones que pasan en una carga eléctrica. Te pueden botar a ti. La fuerza depende no solamente, y pobrecitas a todos los que les haya pasado, a mí también me ha pasado el exceso horroroso, la electricidad depende mucho de qué tan cargado esté el objeto y también depende de qué tan cerca esté. La fuerza eléctrica, como la conocemos, esta carga con carguita chiquita, carga grande con carga chiquita en una cierta distancia, la fuerza eléctrica FD es igual, y me agarro porque esta fórmula, como les digo, tiene interpretación. Depende de las cargas, depende de qué tan grandes sean tus cargas y de la distancia a la que estés. Mientras más distancia estés, menor es la fuerza. Mientras más cerca estés, mayor es la fuerza. Señoritas, esa relación que mientras más cerca estoy, mayor es, y mientras más lejos estoy, menor ¿es directa o inversamente proporcional? Directa. ¿Seguras? Inversa. Inversa, profesor. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos, pues, de algo directamente proporcional, estamos hablando de que crece junto conmigo. Pero en este caso, a mayor distancia, menor fuerza. Es inversa. Cuando es inversamente proporcional, para nosotros va a ser división. Y las cargas, mientras más carga, más fuerza, es directamente proporcional, es multiplicación. Las fórmulas, como se los dije, no son fórmulas, son relaciones matemáticas, porque lo relacionamos con el experimento. Este d cuadrado tiene su significado, pero no se los voy a explicar porque es muy largo y cansa. Y algo más. Esto depende de un valor K. Esta K que está aquí se llama constante eléctrica en el vacío. Se darán cuenta que la física tiene mucho que ver con constantes, con esas cosas. Es porque muchas de las interacciones que vemos son en la naturaleza. Y como son en la naturaleza, pues tenemos que tener cierto cuidado. Bien. Esta fuerza eléctrica depende de mis dos cargas, que van a estar en coulombs, pueden ser positivas o negativas, de mi distancia en metros, la distancia entre las cargas, y esta constante eléctrica en el vacío, que es, tomen nota, 9 por 10 a la 9 newtons metros cuadrados sobre coulombs al cuadrado. Esto que está aquí es mi constante eléctrica del vacío. Esto me está diciendo que en el vacío, sin aire, sin nada,
Los electrones se van a comportar de una forma. ¿Siempre es la misma, profe? Es la misma siempre en el vacío. Si les dijeran un material, esta cambia. Pero en general, todos los problemas es en el vacío. Como les dije, somos muy idealistas, así que trabajamos con cosas bien ideales. Bien, ahora, hay algo más aquí. Por favor, y quiero que todas estén atentas. Tiene un más y un menos, ¿no, señoritas? Bien. Este más y este menos depende netamente de las cargas. Porque si tengo una carga positiva con una negativa, más con menos, más por menos, ¿qué me debería quedar? Menos. Menos, un negativo. Y si las dos cargas son iguales, por ejemplo, más y más por más. Más. Y si fueran menos por menos, Menos. menos por menos, menos, Ah, no, más. más. Si a mí me sale negativo mi fuerza eléctrica, significa que las cargas se están atrayendo. Y si mi fuerza eléctrica me sale positivo, significa que las cargas eléctricas se están repeliendo. Por eso es importante entender este concepto de positivos o negativos en cargas eléctricas. Y también es importante entender el concepto de que las fuerzas eléctricas dependen mucho de la interacción entre las cargas. Y sobre todo, es importante aprender a trabajar con notación científica, porque si no aquí vamos a volar pero horrible. Aquí hay que trabajar con notación científica sí o sí, no hay otra forma de evitarlo. Bien, señoritas, de esto que está aquí, dudas, preguntas, cualquier cosa, hasta la más mínima. ¿No? ¿Todo bien? Sí. ¿Puedo volver a explicar la última parte, profesor? ¿Este del positivo negativo? Sí, Bueno, ya. A ver, supongamos, señoritas, y solo supongamos que esta carga es menos 2 microcoulombs, ¿ya? Y esta carga es más 2 microcoulombs. Señoritas, positivo y negativo, por teoría, ¿deberían atraerse o repelerse? atraerse. Atraerse. Los opuestos se atraen, profesor. Él es negativo y él es positivo, debería atraerse. Muy bien. Si yo paso esto a mi fórmula, o bien esto déjenlo al final, dicen, ya mi constante, pues constante, carga menos 2 microcoulombs, carga grande, bueno, al revés, más 2 microcoulombs. Entonces me está saliendo feito. Ya está. Menos 2 microcoulombs por más 2 microcoulombs sobre mi distancia al cuadrado. Este menos multiplicado por este más, ¿qué me tiene que dar, señoritas? Menos. Negativo, ¿sí o no? Negativo de K4 micro cuadrado, colos al cuadrado, distancia al cuadrado, ya. Lo importante es este. Como me ha salido a mí un negativo, este negativo lo que me está diciendo a mí sin ningún problema es que las cargas se están atrayendo. Sin embargo, por eso les digo, si yo en vez de 2 micros, menos 2 micros por más 2 micros, me hubiera quedado menos 2 con menos 2, o sea, esto lo hubiera expresado como, a ver, un ratito. Esto lo hubiera expresado como menos 2 microcoulombs, menos 2 microcoulombs por menos 2 microcoulombs, menos por menos, señoritas, más. Este más me está diciendo a mí que las cargas se van a repeler. Y es lo obvio, porque como son cargas iguales, signos iguales, los dos son negativos, ¿se van a atraer o se van a repeler? Se van a repeler. Se van a repeler. Recuerden, los opuestos se atraen, mientras que los iguales se repelen. Lo mismo sucede aquí. Por ende, a nosotros nos están diciendo esto. Cuando multiplicamos menos por menos, nos va a quedar un signo positivo. Y cuando a nosotros nos sale un signo positivo, nos están diciendo que las cargas se están repeliendo. Mientras que si a nosotros nos hubiera salido un signo negativo, como en el problema en el caso anterior, nos están diciendo que las cargas se atraen. Es un poco contradictorio, tal vez a lo que uno normalmente tiene, que positivo deberían atraerse y negativo repelerse, pero calculándolo y viéndolo con los efectos que hemos conocido, da esa situación. Por ende, siempre, la fuerza eléctrica puede ser positiva o negativa. Y esto depende de si están atrayendo o se están repeliendo. ¿Sí, señoritas? Sí, profe. Perfecto.
¿Alguna otra duda? ¿O todo ha quedado claro ahora sí? Sí, profe. No se preocupen, porque igual vamos a hacer ejemplos de esto, pero más adelante. Bien, ahora, aquí viene un tema que fue discusión durante muchos, muchos años en la física. Ya entendimos un poco de cómo funcionan las fuerzas eléctricas, pero, señoritas, la fuerza de fricción, por ejemplo, ¿no aparece cuando ustedes tienen un material rugoso? Sí. Sí, profesor. Cuando yo tengo un material rugoso, aparece pues mi fuerza de fricción. Pero, señoritas, ¿esta aparece de la nada o aparece porque ustedes están sobre una superficie? Porque estamos sobre una superficie. Claro, están en una superficie y se mueven y la fuerza de fricción evita que se mueva. ¿La fuerza de tensión no aparece sobre una cuerda? Sí, Sí, profesor. Y señoritas, ¿la fuerza elástica no aparece cuando nosotros deformamos algún elástico? sí, Pero no está en contacto algo con ese elástico. ¿O es que las acciones son a distancia? De la nada, de aquí a la izquierda aparece de la nada la fuerza. ¿O hay algo que las obligue a interactuar? Eso es lo que quiero que vean. Las fuerzas normalmente tienen algo que las interactúan. Yo cuando muevo un objeto, yo cuando lo estoy levantando lo estoy levantando porque yo lo estoy sujetando y lo estoy levantando. Cuando yo empujo algo hacia adelante, hacia adelante, es porque yo lo estoy tocando y lo estoy empujando hacia adelante, ¿no, señoritas? Sí, profe. Claro, profesor, eso lo vemos nosotros en casi todos los movimientos, profesor, ya. Pero voy a hacer mi pregunta aquí. ¿Y la gravedad funciona a distancia? Porque yo agarro un objeto, lo suelto y la gravedad, ¡pum!, lo trae hacia abajo. No hay ninguna cuerda ni ninguna superficie que esté en contacto, ¿no, señoritas? Por eso les digo, esta es la parte difícil. Esta es la parte en la que cuesta entender. De eso les pregunto, ¿se entiende o no se entiende esto? ¿O lo explico de otra forma? ¿Puede explicarlo de otra forma, por favor, profe? Ya, sí, porque a veces eso es difícil. Muy bien. Cuando ustedes levantan una mochila, ¿de dónde lo están agarrando? Señoritas, de ¿cómo se llama? ¿del asa? Del lazo de la mochila. Sí. Profesor, yo lo levanto pues del asa de la mochila. Yo lo agarro y lo levanto del asa de la mochila. Ya. Ustedes han agarrado una parte de la mochila para levantarlo, ¿no? Sí. Sí, profesor. Muy bien. Cuando ustedes empujan algo, empujan por ejemplo un ropero, lo hacen desde la distancia así como si fueran Star Wars y lo empujan con su mente o tienen que pegarse el objeto y empujarlo. Tenemos que Debemos de pegarnos. pegarnos. O sea, tengo que pegarme el objeto, pues tampoco de la nada voy a poder mover un objeto. Muy bien. Y cuando ustedes sujetan un objeto con una cuerda, cualquiera, este objeto se mantiene en el aire por la cuerda, ¿no, señoritas? Sí. No es que está flotando de la nada, ¿no? No está flotando así solito de la nada mágicamente. Hay una cuerda que lo sujeta. Muy bien. Todas esas acciones son fuerzas, pero esas son fuerzas directas. Las fuerzas están actuando sobre el cuerpo. Tú empujas al cuerpo, tú levantas el cuerpo, tú sujetas el cuerpo. ¿No, señoritas? Están ahí, están en contacto. La fricción igual. Cuando ustedes tienen la fricción, pues el piso está en contacto con el cuerpo, evitando que se mueva. Y la fuerza normal también, porque la fuerza normal es el contacto de un objeto sobre una superficie. Todas las fuerzas actúan sobre este cuerpo, pero están en contacto con él. ¿No, señoritas? ¿Se entiende esa parte? Sí. Ya.
y la gravedad. Cuando yo tengo un objeto aquí y lo suelto, señoritas, ¿algo interacciona con este cuerpo o este cuerpo obtiene gravedad de la nada? ¿Está en contacto con otro cuerpo para hacer gravedad o solito él ya tiene gravedad? ¿Ya tiene gravedad? Ya tiene gravedad solo, profesor. ¿Y no les parece eso extraño, que sea la gravedad la única fuerza que pueda actuar así a distancia? Porque este cuerpo tiene gravedad porque es atraído hacia la Tierra, ¿no? Concepto básico de gravedad. Un objeto cae porque la Tierra lo jala. Pero, ¿y cómo la Tierra lo jala si está tan lejos? Las estrellas jalan objetos también. ¿Y cómo lo atraen si están tan lejos? La rotación de la Tierra es a causa de la gravedad del Sol. ¿Y cómo hace que rote si está a distancia? Porque en ningún momento hay una cuerda o que el Sol esté pegado al objeto, ¿no, señoritas? ¿Sí o no, señoritas? No, está lejos, profe, de la nada está funcionando. Muy bien. Señoritas, en el experimento del globo, cuando los papelitos se pegaban, ¿había algo en contacto o simplemente flotaban y se pegaban? Solo flotaban y se pegaban. Hay una fuerza, profesor, que actúa a distancia. Y aquí comienzan los problemas, señoritas. Cuando Isaac Newton descubrió la gravedad, dijo, ¡epa! La gravedad funciona a distancia. Vamos bien, todo tranquilo. Hasta que llegó Newton, Einstein dijo, espera, no puede haber fuerzas a distancia. Todas las fuerzas deben actuar sobre algo. Es imposible que haya una fuerza que actúe a distancia de otra. La gravedad no está bien definida. Newton definió la gravedad, pero no sabía cómo funcionaba. Tuvo que venir Einstein a explicarnos que la gravedad era simplemente la deformación del espacio-tiempo. Pero Newton no sabía lo que era. Newton decía, uja, fuerza de gravedad, yuhu, ya está. A distancia, listo. Tú le preguntabas por qué a distancia si todas las otras fuerzas tenían que tener contacto, y Newton se iba corriendo porque no sabía por qué. Newton era grande, pero no entendía todo. Einstein dijo, no puede haber una fuerza a distancia, todas tienen que explicarse con algo. Y se estaban quebrando la cabeza cuando, muchos años antes, Michael Faraday ya había tenido la respuesta. Por eso dice, chicos, ¿por qué no usamos mi concepto de campo? Faraday, que fue uno de los que estudió la electricidad, la historia de Faraday es muy buena, el hombre no tenía dinero, era pata en el suelo, no tenía ni $1, pero sabía escribir, sabía leer y trabajaba en una imprenta. Y gracias a eso, empezó a trabajar con un físico, que en realidad era un cirquero, y luego aprendió física. El problema de Faraday es que no sabía matemáticas. Sabía física, pero no sabía matemáticas, que es posible, como les dije. Sabía entender los fenómenos, armar experimentos y explicar lo que sucedía. Gracias a él hay lo que llamamos la fuerza de Faraday. Y gracias a él tenemos el 99.9% de los aparatos eléctricos de nuestra vida. Pero Faraday, cuando vio este efecto de que la electricidad jalaba cuerpos a distancia, dijo, pues debe haber un campo que obligue a que las cargas se muevan como yo quiero que se muevan. La sociedad física lo tachó de loco porque decían, tus ideas no tienen coherencia con las matemáticas. Estás loco, Faraday. Eso te pasa por no estudiar matemáticas. Y Faraday, empecinado con su idea de campo, falleció diciendo que existía un campo eléctrico que movía las partículas a distancia. Y que ese mismo debería existir un campo para la gravedad para poder explicar los efectos de la gravedad a distancia. Nadie lo creyó, lo atacaron de loco y se murió el pobre padre. No tuvo que pasar hasta que llegó Einstein con todo el poder de su matemática avanzada y la matemática que él mismo creó, que es el cálculo tensorial, para darle razón a Newton. Para decirle a Newton, no puede existir una fuerza a distancia. Y cuando le preguntaron por qué, él no sabía qué responder hasta que regresó a los escritos de Faraday y dijo, Faraday propuso la idea de un campo, y si hay un campo eléctrico,
hay un campo gravitatorio. No existen acciones a distancia, existen campos que obligan a los cuerpos a trabajar bajo esta interacción. El campo gravitatorio, ya no vamos a veces, ya no se habla de fuerza gravitatoria, se habla del campo gravitatorio de la Tierra, del campo gravitatorio del Sol. Un campo, señoritas, por eso, esta es la más difícil de todas las definiciones, porque en realidad es una definición muy compleja. Un campo es... ¿Cómo explicarlo? ¿Cómo explicarlo de una forma que se pueda entender sencillamente? Ya, el aromatizante, estos aromatizantes automáticos de las casas, que ustedes les ponen y cada ciertos segundos dicen... ¿Alguna vez han visto alguno de esos? ¿Lo han tenido en su casa? O estos aromatizantes tipo velita. Sí, creo que sí. Sí, Creo que sí, Las profesor. presiones diferentes. Claro, los presionas y... Pero no es solamente ahí, ¿no? Como que se expande. Como que el aroma o el efecto de esta velita ocupa todo un área, ¿no, señoritas? No es solamente un punto, sino todo un área. Confírmeme, ¿sí o no, profesor? Eso es lo que quiero que tengan la idea en la mente. Ya. Sí, sí, Y mientras más lejos, señoritas, ¿no huele más suave? sí, Sí, Y sí, mientras más se acercan, ¿no sienten el aroma más fuerte? sí. sí, Muy bien. Otro ejemplo. Cuando la comida está lista y uno se clava de hambre. Porque siempre uno tiene hambre. ¿Sí o no, señoritas? Y de repente, tú vas acercándote y estás... ¡Ay, comida! A medida que te acercas, el aroma de la comida se hace más fuerte. Pero no es que estés ahí, al costado de la comida, ¿no, señoritas? no, Hay un punto central que genera un campo de aroma. Y ustedes, mientras que más se acercan, más interacción y más efecto sienten de este campo. ¿No, señoritas? sí, Más o menos así funciona el campo eléctrico y también el campo gravitatorio. Mientras más cerca de la Tierra estemos, más fuerte vamos a sentir su gravedad. Por eso que estamos aquí y sentimos su gravedad a tope. Pero en el espacio, los objetos no caen tan rápido. Demoran, porque tienen que entrar en la interacción con el campo. Lo mismo funciona con los electrones, con las cargas. Por ejemplo, ven aquí. Esta que está aquí es una carga positiva grande. ¿Sí, señoritas? Y tenemos una carga positiva chiquita. ¿Qué va a pasar, señoritas? ¿Las cargas se van a repeler o se van a atraer? repeler, Profesor, se van a repeler. Ting, ting, ting. ¿Ven estas líneas que se han formado en cada punto donde yo pongo una carga? Estas líneas que yo estoy poniendo aquí, señoritas, son las famosas líneas de campo eléctrico. Esto nos está diciendo solo una cosa. A ver, quiero ver si lo puedo parar cuando se ven todos los campos. Muy bien. Esto nos está diciendo una cosa. Quiero que todas estén aquí atentas. Que cualquier carga positiva que yo ponga cerca al electrón se va a mover en esta dirección. Se va a mover hacia afuera. ¿Sí, señoritas? Yo pongo una carga aquí, por ejemplo. ¿Ven este punto rojo? O voy a hacerlo con un círculo. ¿Están viendo este círculo rojo, señoritas? sí, Ya, este círculo es una carga positiva. En cuanto lo ponga en cualquier punto del campo, se va a alejar. Yo lo pongo aquí, se aleja. Yo lo pongo aquí, se aleja. ¿Por qué? Porque el campo eléctrico, el campo generado por esta partícula cargada, me dice que toda carga que yo ponga ahí va a tener una dirección fija. No necesitamos aprendernos la acción de la fuerza eléctrica. Nos tenemos que aprender la acción del campo eléctrico. Y aquí es donde viene la mayor dificultad de electroestática y también de magnetismo, la idea de campo. Porque la idea de campo es una idea mucho más compleja que la idea de fuerzas. Las fuerzas ya, es la interacción entre dos cuerpos, y ojo, se acabó. Pero acá estamos diciendo que cada objeto del mundo tiene un campo. Y este campo puede atraer o repeler cosas dependiendo de ciertas circunstancias y de su distancia. Por ejemplo, ¿cómo puedo decirlo esto? ¿Cómo puede hacerse un ejemplo gracioso de estas cosas? Clásico están de salchipapas. Sí, me gustan las salchipapas que podamos hacer.
mientras más lejos estás, menos caso le haces, pero mientras más cerca, el aroma te va a llamar y tú vas a verte afectado por su fuerza. Así que te vas a ir acercando. Normalmente, así funcionan los campos. Tienes un punto que ya sabes que puede atraer o repeler, dependiendo de la acción del otro cuerpo. Pero en general, cada cuerpo puede generar su propio campo. Y cada campo que se genera, por ejemplo, este que está aquí, nos está diciendo, ya, toda carga positiva, esto nos está diciendo, toda carga positiva se va a alejar de esta carga positiva, yéndose hacia afuera. O sea, yéndose en esta dirección. Si yo lo pongo aquí, se está yendo en esta dirección. Yo lo pongo aquí, se está yendo en esta dirección. Yo lo pongo aquí y no se está yendo hacia la derecha, señoritas, ni hacia la izquierda. Se está yendo hacia abajo, porque es el campo quien me indica en qué dirección se va a ir. Y ahora, ¿y si esta carga no fuera positiva, si no fuera negativa, cuando le pongo negativo lo pongo de verde? No quieres cambiar de esto. En cambio, una carga negativa, a mí me está diciendo que como es negativo, y él es un campo positivo, no se va a repeler, se va a atraer, pero se va a atraer sobre las mismas líneas. Ahora, lo que tenemos que aprender a analizar son estas líneas de campo eléctrico. Bien, hasta aquí. Dudas, preguntas, consultas, cualquiera. ¿O vamos todo bien? ¿Todo bien? Sí, profe. Bien. Ahora, este es el último concepto que vamos a trabajar hoy día. Aunque bueno, en realidad ya prácticamente lo hemos trabajado. El campo eléctrico, en realidad, es un campo que cuando nosotros pongamos una carga cualquiera, esta va a tener una fuerza. Sea que lo empuje o que lo jale, pero va a generar una fuerza. Entonces podemos generar una dependencia entre el campo eléctrico E y mi fuerza eléctrica FD, que depende de mi carga Q, que es esta carga chiquita. Esta carga grande genera un campo y la carga chiquita es la que yo pongo para que se mueva. ¿Sí? Se define tal cual como la anterior, solamente que en vez de la carga chiquita, que hoy es la carga chiquita. Está. Pero el campo depende de si tu carga es positiva o tu carga es negativa. Esto lo vamos a ver en la próxima clase. No, todavía nos quedan 10 minutos. Así que lo puedo ver con calma. Muy bien. Campo eléctrico. Siempre, señoritas. Es aquel que nos dice por qué hay una acción a distancia. No hay una acción a distancia, siempre hay un campo. La idea la propuso Newton, la idea la propuso Coulomb, la desarrolló Einstein, y no fue hasta Emil Noether que dijo, no, ya, está bien, ya está el campo, ya está todo, pero Noether dio ideas más complejas sobre simetrías y más cosas. Pero en general, los campos eléctricos funcionan de la siguiente forma. Deja de comer tu papel. Nos dicen a nosotros en qué dirección van a ir una carga sobre el efecto del campo. Y nos dicen a nosotros qué tanta va a ser la fuerza eléctrica que va a sufrir esta carga. Así que, por ende, nosotros podemos definirlo como fuerza eléctrica igual a carga por campo eléctrico, donde el campo eléctrico, este campo Q, es el que empuja a la fuerza eléctrica. ¿Dónde está la idea de campo, profesor? La idea de campo la aplicamos en el Bluetooth y en el Wi-Fi. Porque, señoritas, mientras más lejos están del módem, más o menos Wi-Fi tienen. Menos Wi-Fi. Menos Wi-Fi. Menos señal, profe. Mientras más lejos, menos señal. Nunca pasa que estás en el baño y tu señal cae hasta el piso. No te llega ningún mensaje. Salen y empiezan a llegar los mensajes como loco. ¿Por qué? Porque estás alejado, porque hay interacciones del campo, porque hay algo que suprime el campo del Wi-Fi. Por eso les digo. ¿Y cómo funciona el Wi-Fi? Es una carga eléctrica que genera un campo. Bueno, no una carga eléctrica, pero se puede sobreentender. Que es una carga eléctrica que genera un campo. El segundo caso, la señal telefónica. La señal telefónica también depende de qué tan lejos estés de una antena telefónica. Si estás lejos, si estás, por ejemplo, en la sierra, tu celular no hay forma de que capte bien la señal telefónica porque estás lejos del campo de la señal telefónica. Este es el concepto de campo. Mientras más cerca estés, más interacción tienes. Mientras más lejos estés, menos interacción tienes. Y este campo, pues nosotros lo vamos a definir siempre, al menos cuando es electricidad, en función a la fuerza eléctrica. La fuerza eléctrica es igual a la carga por el campo eléctrico. Bien.
De aquí, no hay ninguna duda, ninguna consulta, todos estamos bien. Sí, no, todo bien, todo bien. Sí, profe. Bien. Ahora, esta carga eléctrica, este campo eléctrico, que se escribe como una E mayúscula con su linita porque es un vector, lo vamos a representar por K, que es la constante eléctrica del vacío de 9 por 10 a la 9, la que hemos estado trabajando. La carga que interactúa, la carga Q mayúscula, no la Q minúscula, sino la Q mayúscula, sobre la distancia al cuadrado. Nada más. Es idéntica. Es que esto lo vemos de aquí, señoritas, por favor. Quiero que lo vean, porque si no, no tiene mucha lógica. Quiero que lo vean. Bien. Esto viene, ¿por qué, profesor? Porque la fuerza eléctrica para nosotros, la hemos definido como la constante por la carga chiquita por la carga grande sobre la distancia al cuadrado, ¿sí? Pero miren, esta carga chiquita es esta carga, ¿no, señoritas? Sí. Entonces nosotros podemos sacarla. Carga chiquita por constante por carga grande sobre distancia al cuadrado. Comparamos esto con esta fórmula, carga por campo eléctrico. Estos son iguales, por ende, esto que está aquí multiplicándose tiene que ser igual a este. Y decimos que el campo eléctrico es igual a la constante por la carga entre la distancia al cuadrado. ¿Ven? De ahí viene la fórmula. De ahí sale la relación. Prácticamente es la misma fórmula de fuerza eléctrica, solamente que quitándole la carga chiquita. Se acabó. El resto sale solo. De esta parte, dudas, consulta. Porque en general vamos a trabajar más con los campos que con las fuerzas eléctricas. Las fuerzas eléctricas son muy accesorias. Más vamos a trabajar con el campo eléctrico, porque el concepto de campo eléctrico es un poco más global. Entonces, si tú obtienes el campo eléctrico de varias cargas sobre una zona, tú pones una carga y tú ya sabes qué va a pasar con esa carga. ¿Sí, señoritas? Por eso les pregunto, ¿dudas, preguntas o todo estamos bien? ¿Todo bien? Estoy bien, profe. Ay, no sé por qué, pero me da miedo que de verdad me estén diciendo estoy bien, profe, pero de ahí vamos a volar. Bien. Por último, lo que hay que entender son estas líneas. Porque, miren, esa es una carga positiva y su campo eléctrico E está yendo hacia afuera, ¿no? Se nos dan unas líneas. Mientras que la carga eléctrica negativa tiene unas líneas hacia adentro, pero también es una línea E de campo eléctrico. La diferencia de si es positiva o es negativa es que las positivas salen y las negativas entran. ¿Sí, señoritas? Sí, profe. Bien. Estas líneas de fuerza nos permiten demostrar, por eso les digo dos cosas. Cuando tú pongas una carga sobre el campo eléctrico, las líneas, estas líneas que les mostré, te van a decir cómo se va a mover el campo. ¿Cómo se va a mover la partícula? Yo pongo la partícula y si él está yendo hacia la derecha del campo eléctrico, pues él se va a mover paralelo a él. Nunca, señoritas, nunca va a haber un campo eléctrico en esta dirección, por ejemplo. Jamás. ¿Por qué, profesor? Porque el campo eléctrico nos está diciendo que va a ir hacia la derecha. Y la fuerza eléctrica pues tiene que ir en la misma dirección. Sea que esté yéndose con él o atrayéndose hacia él, pero tiene que seguir. No puede ir así. No, profesor. ¿Por qué? Porque esta de aquí no está yendo paralela a mi campo eléctrico. No va. ¿Él tampoco, profesor? Tampoco. Aquí depende mucho de la dirección en la que esté el campo eléctrico. Por eso les decía que más lógico era empezar a actuar con los campos eléctricos que trabajar con las fuerzas. Porque si tú sabes el campo, ya sabes la dirección y todo lo que va a hacer de la fuerza. Muy bien. La lógica es que estos campos eléctricos, cuando están paralelitos, todos son iguales. E1, E2, E3, EA, BC, EA, EB, EC y ED, todos son iguales. Si valen 25 newtons metros, todo vale 25, no, coulombs metros, todos valen 25 coulombs metros. ¿Sí? Todos son igualitos.
No hay problema. Aquí no hay que hacernos muchas bolas. ¿Dónde está la dificultad con el campo eléctrico? Entender cómo interacciona entre varias cargas. Porque si observamos el campo eléctrico de dos cargas diferentes, se forma esto. Miren, él, pues como es positivo, tiene que salir. Y él, como es negativo, tienen que entrar. Entonces, cuando hay uno junto al otro, se forman estas líneas, como que uno está conectado con el otro, ¿no, señoritas? Sí. Profesor, uno está conectado con el otro. Eso se nota. Se ve, profesor, que uno está conectado con el otro. Ya. Pero, señoritas, ¿las cargas diferentes no se atraían? Sí. O sea, las cargas diferentes se atraen. ¿Qué sucede aquí? Que como estas cargas son diferentes, los campos se entrelazan. Y estos campos entrelazados es lo que hace que ellos se quieran juntar. Estos entrelazamientos de campos también mueven mis partículas. Por eso es que hay que tener mucho cuidado. Y cuando son de la misma carga, señoritas, de los dos, miren, del positivo tiene que salir líneas de fuerza. Y de este positivo también. Nunca entra, siempre salen. Entonces, nunca se van a chocar. Si ven por aquí, poco a poco se van a ir alejando y se van a ir alejando, pero nunca se tocan. ¿Sí, señoritas? En ningún momento. Yo grafico mal, por eso no me salió tan bien. Pero estos de aquí nunca deberían graficarse. ¿Eso por qué, profesor? Porque, señoritas, dos cargas iguales, ¿se atraen o se repelen? Se repelen. Se repelen. Y esto de acá nos está diciendo que nunca se están juntando, no como este que uno le pasa al otro, sino que nunca se están tocando. Como nunca se tocan, empiezan a alejarse y a repelerse. Los campos eléctricos también nos están diciendo a nosotros cómo va a ser la interacción entre dos partículas. Esto no lo voy a tocar más profundo, esta parte de aquí, porque es muy complejo, pero lo que sí, hay tres cositas que tenemos que tener en claro de ahí en adelante. Que todo cuerpo puede tener una carga. Voy a retroceder, ya está. Que todo cuerpo puede tener una carga y depende del número de electrones, de si le sobran o le faltan. Hay una fuerza que depende de si los signos son positivos o negativos. Si los signos son diferentes, se atraen. Si son iguales, se repelen. Que hay una fuerza eléctrica, la cual depende de las cargas, que tan cargadas estén, y de la distancia entre ellas. Y por último, que existe, que cuando hay una acción a distancia, como en el caso de la gravedad o la electricidad, aparece el concepto de campo, que es este que está aquí. Y el campo de electricidad, el campo eléctrico, nos da unas líneas que nos dicen que si yo pongo una partícula sobre ellas, pues se van a mover. Así de sencillo. Pongo una partícula y se mueve hacia la derecha. Pongo una partícula y se mueve hacia la izquierda. Nunca, nunca oblicuo al movimiento, señoritas. Esto no puede pasar. No hay forma. No. Siempre paralelo al movimiento. Si este está yendo todo hacia la derecha, hacia la derecha. Si yo les doy unos campos eléctricos que están yendo así, oblicuos, una partícula cualquiera debe ir paralelo, oblicuo, con un ángulo. ¿Sí? De aquí, dudas, preguntas, todo bien. Todo bien, profe. Bien. Bien. Con eso nos vamos a quedar. La próxima clase vamos a empezar a hacer problemitas, que no son nada difíciles, en realidad son bastante sencillos. Pero solamente quiero que recuerden esos conceptos, porque bajo esos conceptos es que nosotros vamos a trabajar la próxima clase. Muy bien, señoritas. Eso sería todo, por lo menos por física. Nos vamos a ir hasta las 10:21 de descanso, que comenzamos matemática. ¿Sí, señoritas? Ya, Ya, profe. profe. Ya. ¿La señorita Lucero Pintado entró? Profe, Dígame, dígame. salimos y volvemos a entrar, ¿no? Nos salimos y volvemos a entrar. No. Yo voy a salir. Le voy a dar el host a Flavia. Y Flavia de ahí me devuelve el host. Así es más sencillo. ¿Está bien, Flavia? Ya, profe. Listo. Bien. Ya vengo, chicos.